tin, 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 tin. Pues como esto que quiero llamarlo un poco mis terrores favoritos, ¿no? Como la serie de Chicho Ibáñez Serrador en televisión. Pero como hemos hablado de La Mosca hoy, pues nada mejor que mostrar La Mosca, que tuvo una segunda parte unos años después, que mejor, si la queréis ver, podéis verla, ¿no? Pero tampoco. Y las originales de los años 50, la maravillosa mosca original, El regreso de la mosca y La maldición de la mosca. Y son todas con la misma familia, que es curioso porque la primera yo no recordaba, que digo, si parecen franceses. Luego en la segunda es cuando veo la aclaración de que viven en Montreal, detalle que no me di cuenta en la película original de 58, y está todo ambientado en Montreal, en lo que es el Canadá francés, ¿no? Y quiero recordar un poco de cómo las veces que yo sentí por primera vez miedo en el cine, ¿no? Yo cuando doy las charlas, yo suelo dar unas charlas en donde relaciono el cine y los videojuegos a través del género de terror y digo que muchas veces el miedo es tan intrínseco a nosotros que a lo mejor lo asociamos a algo que no es realmente peligroso, pero que lo interpretamos como peligroso, ¿no? Como es que yo siempre digo que la primera película de terror de la historia del cine es La llegada del tren en la exhibición de los hermanos Lumière, ¿no? Porque produjo terror al acercarse a la pantalla. En ese orden de cosas, las primeras películas que me dieron miedo cuando era pequeño, cuando era un niño, fueron las películas de Ray Harryhausen. Yo recuerdo que mi madre me llevaba al cine de pequeñito y viendo estas películas de Sinbad y la princesa, Sinbad y el ojo del tigre, Jasón y los argonautas. Yo recuerdo perfectamente ser un criajo chiquitillo sentado al lado de mi madre, a oscuras en el cine, en el salón de butacas, y salir una gárgola con varios brazos, yo sentir que tenía miedo, decirle a mi madre que me quería ir a casa y cuando pasaba esa escena, pues nos vamos a casa, hijo mío. No, ya se me ha pasado, ya estoy bien. Ya no es la época de Mary Shelley, ¿no? Puede ser. Pues, o del Big Bang. Claro, Juan, Victoria. Sí. No, porque más antiguas que Jasón, Sinbad y demás son estas primeras obras de Ray Harryhausen, ¿vale? Son, pues, La Tierra y los platillos volantes, el monstruo del millón de años, Surgió del fondo del mar. Es una selección que, curiosamente, tiene efectos especiales de Ray Harryhausen. Esta de La Tierra contra los platillos volantes fue la inspiración principal de Mars Attack, de Tim Burton. Los platillos son exactamente iguales. Igual la antenilla, exactamente igual, por ejemplo, a la antenilla de la que salen los rayos desintegradores. Esta colección está muy bien porque te viene con un libreto que estudia el cine de ciencia ficción de los años 50 y es que esto es una maravilla. ¿Vale? Otra película de las que tuve terror cuando fui al cine y era pequeñito y no era una película de terror, fue El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi de 1978. Esta película era muy oscura, pero claro, como no había distinción en aquel momento con lo que eran las películas de animación para niños y para adultos, pues como que nos metían a todos allí y la película es muy oscura y creo que es una película excepcional a pesar de sus fallos, ¿no? Tenemos que hablar, evidentemente, de ese terror mudo, aquí con el fantasma de la ópera, con ese hombre de las mil caras interpretando al fantasma de la ópera. Tenemos también, por supuesto, al Drácula de 31, de Todd Browning. El éxito de Drácula hizo que pudiera rodar lo que quisiera después, ¿no? Y bueno, saltó con Freaks La parada de los monstruos, ¿no? Que es un clásico que ahora, pero es una película de culto que en aquel momento no sabían ni dónde meterla. La estrenaron en distintos países con distintos nombres, a ver si colaba, pero era una película bastante agresiva para la época.
Y con respecto al programa de mis terrores favoritos que tenía Chicho Ibáñez Serrador en los años 80, he buscado incluso la lista y las fechas en las que se estrenaron esas películas, y las que voy a comentar pertenecen todas al año 81. O sea, yo tenía 10 añitos, ¿no? Y ponían por la televisión una película, y como en los shows americanos, pues Chicho presentaba las películas en plan, vamos a poner una película tal y cual, ¿no? Y recuerdo ver Psicosis con 10 añitos en mis terrores favoritos y darle durante una semana la tabarra a mis padres porque era incapaz de dormir solo en mi casa. Claro, ¿a quién se le ocurre, no? Entonces, cuando llegó el siguiente momento de ver una película en mis terrores favoritos, que presentaba pues eso, ¿no? A lo Alfred Hitchcock presenta, y Chicho Ibáñez Serrador, pusieron la película La invasión de los ultracuerpos, de los ladrones de cuerpo, en este caso, la de los ultracuerpos del 78, y yo durante años pensé que esa película era en color porque la había imaginado en mi cabeza en color, porque realmente no la había visto. Esa película, yo estaba en el cuarto, que estaba al lado del salón, y mis padres, que no me dejaban ver la peli para que no le diera la noche, como cuando vi Psicosis, me la iban explicando, y yo la imaginaba en color. Cuando por fin la vi, años después, dije, pero esto no era... No, era en blanco y negro, ¿no? Y tuvo una maravillosa versión en el 78. Ya está coloreada, ¿no? ¿Eh? Que han hecho una versión coloreada, me parece. No lo sé. Las que están coloreadas, sí. Curiosamente, estas vienen en la versión en blanco y negro, evidentemente, de los años 50, y en la versión coloreada, ¿no? Yo creo que es que de una época, yo tengo también por ahí la del malvado Sarov, que también la colorearon y no tenía sentido, pero y yo creo que eso también están. Sí. No, pues... Fran, que tenía mucho protagonismo hoy. Quítame. Le va a durar días esto, yo creo. También eran terroríficas, me parecían terroríficas películas como La Guerra de los Mundos, y me parecían muy divertidas películas como todas las de monstruos tipo Godzilla, películas que se ponían en el cine de verano, en sesiones dobles en cines en los que había películas en una punta y otra del pueblo, que me hartaba de correr de un sitio para otro, y eran estas películas japonesas con monstruos enormes que a mí me fascinaban. Para mí resultaba un ritual aquellos veranos cuando cambiaban a las 12 de la noche la cartelera de las películas, no sé si eran los miércoles o los jueves, anunciando lo que vendría en la semana siguiente, incluyendo los grandes títulos del fin de semana, ¿no? Y a mí me llegaba a crear ansiedad en esas noches de verano, diciendo a mi madre, pero vete a acostar ya, y espera, me asomaba, ponían las carteleras al lado de mi casa, ¿no? Si no las ponían, digo, ya las habrán cambiado en la calle no sé qué, y salía corriendo sin que mi madre se enterara, cruzaba yo no sé cuántas calles, todo chiquinino, y no, todavía no la han cambiado. Cuando por fin ponían la cartelera, recuerdo lo que me entraba por el cuerpo a ver esas películas que podría ver el fin de semana, ¿no? Y para mí era como magia, la magia del cine en todo su esplendor, ¿no? Y... Qué bonito, un pequeño Romeo escapándose a ver su amor. Que Godzilla se ha pegado con todo el mundo, ¿eh? Pues agarraos, que aquellas carteleras las llevaba por el pueblo y las colocaba el señor del cine montado en un SEAT 127 de color natilla. Llevaba enganchado detrás un carrito. Color natilla, o sea. Sí. O sea, pon esto en blanco y negro, Fran. Color natilla. Sí, pues llevaba detrás. Sí, pero me he conseguido. Ay, que ya que no lo había pillado. No se dan cuenta. Es que después nos censuran y os quejáis. Claro, hay que jugar con la imaginación. Pues llevaba detrás un carrito donde llevaba las carteleras, ¿no? Y recuerdo que cuando empecé en la universidad, era en Cáceres, pues el primer coche que tuve fue precisamente ese 127 color natilla, que puedo decir, qué cosa más cutre. Dice, sí, pero es el coche que llevaba las carteleras cuando yo era chico. Así que era un círculo que se cerraba porque ese coche iba a ser durante años mi cochecito, era lo más cultura del mundo. Y, no me traigo pañuelo, chacho. Sí. Con lo emocionante que se estaba viendo. Sí. Y fue pues estupendo que pudiera conducir ese coche, que es el que me había enamorado del cine y creado ansiedad cuando era pequeñito, ¿no? Y una película que quería, bueno, aparte en esos mis terrores favoritos pusieron El increíble hombre menguante, Los pájaros. Para mí fue un descubrimiento total, ¿no? Porque eran películas apasionantes y algunas de ellas son mis favoritas a día de hoy, como El increíble hombre menguante, ¿no? Esa y una es de las películas buena, esa tenemos que comentarla un día. Es alucinante por todo el mensaje que tiene, todo. Hay un videojuego que se llama It Takes Two, que fue considerado el mejor juego del año pasado en los premios Game Awards, esos que ganaba Thomas Anderson en Matrix
se me ha olvidado ya el subtítulo, esto es malo ya, ¿cómo era? Revelation, Resurrection, Resurrection. algo quiere decir eso. Pues es un juego que se basa en la premisa del increíble hombre menguante, ¿no? Y te mueves de pequeñito en un mundo gigantesco que es lo cotidiano, la casa, el hogar, ¿no? Y cómo tienes que colaborar con tu pareja, en este caso un matrimonio que se quiere separar y tal, ¿no? Cómo tienen que colaborar juntos para salir de ese atolladero de haberse vuelto pequeñitos. Pues una de las películas que... Sí, una de las películas que contemplaba para hablar hoy era La mujer y el monstruo, también un clásico de los años 50, que, bueno, se llamaba La criatura del lago negro, que esta es una versión, hace tiempo que no lo hacía, en 3D. Ese de cuando el cine en 3D, en las sesiones dobles, aquellas gafas de cartón que salía todo el mundo mareado. Y es una película que es curioso verla. Tú pensabas que era un delfín y ya te quitaste las gafas y después dice, la desilusión. Es un monstruo. Y es una pasada porque además viene con 2 portadas. Otro momento clásico. Es un personaje que ha inspirado muchísimo a lo largo de la historia del cine. El más claro, evidentemente, es Guillermo del Toro, tanto en personajes que podemos ver en sus películas, bueno, la del agua, esta que se enamora, la mujer de la limpieza. Sí, está plenamente es que es total, o sea... y tal, ¿no? Y hay una película de los años 50, ve preparando la imagen, Fran, pero que todavía no se ve, ¿vale? Hay una película de los años 50 en la que los 2 protagonistas, en un caluroso verano en Nueva York, una chica atractiva y un Rodríguez, salen de ver esta película, La mujer y el monstruo, y tienen una conversación paseando por esas calurosas calles de Nueva York en verano, diciendo ella que, bueno, que le da pena el monstruo, y él le dice, ¿pero qué quería? ¿Que se casara con ella? No, pero... tenía sentimientos, tal y que cual, ¿no? Y ella se para encima de una rejilla de autobús y después de hablar de esta película, pasa el metro por debajo, se levantan sus faldas y se crea una de las imágenes más icónicas de la historia del cine, que era La tentación vive arriba, ¿vale? Acababan de salir de ver La mujer y el monstruo. Y bueno, aquí se acaba este mare magnum de nostalgia y de cine clásico. Hemos hecho llorar a Victoria. Antes ha resistido. Sí, 2 veces. Mira que se me ha quitado cuando me ha recordado la forma del agua, pero otra vez me venía. Sí. Y bueno, hasta la semana que viene. Oye, bueno, tendrás, José María, te voy a proponer que hagas como que recuerdes a tu niñez, vuelvas a ella y montes cines de verano en los pueblos. Uy, el proyector que tenemos ahora mismo en el cabecero de la cama, que ese era uno de mis sueños de joven, digo, tener un cine en casa. Mejor todavía, lo he hecho de mayor, la tengo en el dormitorio, tenemos el pantallón, pero he pensado en mi casa, que tengo un salón grande y tal, ¿no? Proyectar sobre la pared del salón y estar en la terracita con nuestras granizadas, con niños por aquí viendo las películas y tal. Y pensé en su momento de loco proyectar en la pared del edificio de enfrente. Digo, pero estoy viendo que va a terminar la policía aquí, como cuando los Beatles con el concierto de Get Back, ¿vale? Pero son cosas que no deberían perderse. No, pero a las administraciones públicas extremeñas, darle un ciclo de cine a este hombre que tiene ahí. Él los lleva a las películas. ¿No te están llamando ya, Villa? Un segundo.